La vida y legado de Martín Lutero. En 1483, en la pequeña ciudad de Eisleben, Alemania, nació Martín Lutero, figura que se convertiría en un pilar fundamental de la Reforma protestante. Su nacimiento marcó el inicio de una era de transformaciones religiosas y culturales. Lutero inició su educación superior en la Universidad de Erfurt en 1501, donde se matriculó para estudiar Derecho. Sin embargo, este camino no sería el que finalmente definiría su contribución al mundo. Su curiosidad y espíritu crítico ya se vislumbraban. En 1505, su vida dio un giro inesperado cuando decidió convertirse en monje agustino. Este cambio radical fue impulsado por una profunda crisis espiritual y existencial, llevándolo a buscar respuestas en la vida monástica. 2 años después de haber tomado los hábitos, Lutero fue ordenado sacerdote en 1507. Este paso consolidó su camino en la Iglesia, pero también plantó las semillas del cuestionamiento hacia las prácticas de la Iglesia católica que más tarde caracterizarían su obra. Su inquietud intelectual y espiritual lo llevó a profundizar en estudios teológicos, culminando en la obtención de su doctorado en teología en 1512. Este logro no solo enriqueció su comprensión de la fe, sino que también lo posicionó como un crítico formidable de los abusos eclesiásticos. Martín Lutero fue nombrado profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en 1512. Su designación marcó el inicio de una era de profundos cuestionamientos a las prácticas y creencias de la Iglesia católica. Su rol como educador se convirtió en un pilar para la difusión de sus ideas reformistas. En 1517, Lutero presentó su crítica más famosa, las 95 tesis, que cuestionaban la venta de indulgencias y otros aspectos de la Iglesia. Este acto no solo desafió la autoridad eclesiástica, sino que también invitó al debate público sobre prácticas consideradas corruptas. La audacia de Lutero al clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg se convirtió en el símbolo del inicio de la Reforma protestante. Este gesto desencadenó una serie de eventos que transformarían el cristianismo y su práctica en Europa. La respuesta de la Iglesia no se hizo esperar, y en 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero. Este acto significó no solo un rechazo a sus ideas, sino también el inicio de su marginación dentro de la comunidad cristiana tradicional. El enfrentamiento de Lutero con el emperador Carlos V en la Dieta de Worms en 1521 fue crucial. Al negarse a retractarse de sus escritos, Lutero demostró un inquebrantable compromiso con sus convicciones, aun a riesgo de su propia vida. Este momento fue decisivo en la consolidación de la Reforma protestante. Tras su desafiante postura, Martín Lutero fue secuestrado para su protección y llevado al castillo de Wartburg. Durante su estancia, realizó una de sus contribuciones más significativas, la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Esto permitió que la palabra de Dios fuera accesible a un público más amplio, marcando un hito en la historia de la Iglesia. Al regresar a Wittenberg en 1522, Lutero encontró una comunidad en tumulto. Sin embargo, retomó su labor reformista con renovado vigor. Su presencia se convirtió en un catalizador para la consolidación de la Reforma protestante, cimentando su papel como uno de sus principales arquitectos. El matrimonio de Lutero con Catarina von Bora en 1525 fue revolucionario. Al casarse, desafió abiertamente el celibato eclesiástico impuesto a los sacerdotes por la Iglesia católica. Este acto no solo personalizó su compromiso con la reforma de la Iglesia, sino que también humanizó a la figura del reformador ante sus seguidores. Lutero tuvo un papel ambivalente en la Guerra de los Campesinos. Aunque inicialmente simpatizó con las demandas de reforma social de los campesinos, terminó por denunciar su violencia. Este episodio revela la complejidad de su pensamiento y las tensiones inherentes a un periodo de profundo cambio social y religioso. Finalmente, la publicación de la Biblia completa en alemán por Lutero en 1534 fue un triunfo de la imprenta y de su visión reformista. A través de esta obra, Lutero democratizó el acceso a las Escrituras, permitiendo que la gente común pudiera explorar la fe cristiana de manera personal e íntima.
Este logro no solo fortaleció los cimientos de la Reforma, sino que también influyó en el desarrollo de la lengua alemana. Martín Lutero revolucionó la forma en que se vivía la fe cristiana al desarrollar una liturgia completamente en alemán. Su objetivo era hacer que los servicios religiosos fueran más accesibles para la población general. Esta iniciativa permitió a los creyentes entender y participar activamente en su fe, marcando un hito en la historia de la Iglesia. Lutero también se dedicó a la educación de los fieles a través de la creación de los catecismos mayores y menores. Estos textos, escritos en un lenguaje sencillo y directo, servían para instruir tanto a niños como a adultos en los principios fundamentales del cristianismo. Su enfoque práctico y accesible ayudó a difundir las enseñanzas cristianas de manera efectiva entre la población. La fundación de la Iglesia luterana y el establecimiento de sus doctrinas básicas se convirtieron en el pilar de un nuevo movimiento religioso. Lutero, con su profundo conocimiento teológico y compromiso con la Reforma, sentó las bases para una comunidad de fe basada en la Escritura y la gracia divina, distinta de la tradición católica romana. En el ámbito musical, Lutero tuvo un impacto significativo mediante la composición de himnos. Su talento para la música sacra enriqueció el culto y fomentó una nueva forma de expresión espiritual. Sus himnos, llenos de doctrina y fe, continúan siendo cantados en iglesias alrededor del mundo, testimonio de su legado perdurable. El enfrentamiento de Lutero con Erasmo de Róterdam sobre el libre albedrío destacó su habilidad para el debate teológico. Esta disputa no solo demostró su firmeza en sus convicciones, sino también su relevancia en los círculos intelectuales de su tiempo. A través de este y otros debates, Lutero defendió la doctrina de la justificación por la fe, un pilar central de su enseñanza. La postura de Martín Lutero contra los judíos se endureció notablemente en sus últimos años. Sus escritos reflejaron un cambio dramático, adoptando un tono más hostil, lo que ha generado amplio debate histórico sobre su legado. El papel de Lutero en el desarrollo educativo de Alemania fue fundamental. Su promoción de la lectura bíblica impulsó la alfabetización y estableció las bases para un sistema educativo más inclusivo y accesible para todos. La imprenta jugó un rol crucial en la difusión de las ideas de Lutero. Gracias a esta tecnología, sus escritos alcanzaron una audiencia masiva, facilitando así la rápida expansión del luteranismo en Europa. La Dieta de Augsburgo y la presentación de la Confesión de Augsburgo marcaron un momento clave en la Reforma. Este documento detallaba las creencias luteranas, buscando una base común con la Iglesia Católica, aunque sin éxito. La formación de la Liga de Esmalcalda consolidó el apoyo político y militar al luteranismo. Este pacto defensivo fue crucial para proteger la existencia de las nuevas doctrinas frente a las amenazas del imperio. El Catecismo de Heidelberg, aunque posterior a Lutero, refleja su influencia en la Reforma protestante. Este documento, creado en 1563, consolida las doctrinas básicas del luteranismo, enfatizando la justificación por la fe y la importancia de las Escrituras. La Paz de Augsburgo en 1555 marcó un hito en la historia religiosa, al reconocer oficialmente el luteranismo dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Este acuerdo permitió a los príncipes elegir entre el catolicismo y el luteranismo como religión oficial de sus territorios, legitimando así la diversidad religiosa. Martín Lutero no solo transformó la Iglesia, sino también el idioma alemán. Su traducción de la Biblia al alemán, accesible y comprensible, jugó un papel crucial en la unificación del idioma, sentando las bases del alemán moderno. La muerte de Lutero en 1546 no significó el fin de su influencia. En su ciudad natal, Eisleben, dejó un legado imborrable, no solo como reformador religioso, sino también como figura central en la cultura y la educación alemana. El impacto de Martín Lutero trasciende el ámbito religioso, influenciando profundamente la sociedad y la cultura. Su desafío a la autoridad eclesiástica y su promoción de una fe basada en la interpretación personal de las Escrituras inauguraron una era de pensamiento crítico y autoexploración espiritual.